Muy buenas noches a todos. Hola, ¿cómo les va? Un placer y un Buenas saludo noches. estar aquí hoy con este grandioso terapeuta, Rolando Gracias, Vivi. Serrano. Y de verdad, a como ustedes nos pudieron haber escuchado, para los que entraron al puro principio, pues les cuento que yo me quito el sombrero muchas veces delante de la valiosa labor que ha hecho Rolando en estos días de pandemia y yo decía, ¿cómo hace este chiquillo? Y no, de verdad, o sea, tengo muy buenos recuerdos tuyos de la universidad, sé lo emprendedor y lo valioso y lo que le pone a las cosas. Y Gracias, de Vivi. verdad yo siento, o sea, no porque estás aquí, porque la verdad uno siempre tiene que decir las cosas tal cual son. Yo te he visto trabajar y me has inspirado a mí para hacer otras cosas que tal vez yo no vi tan cercanas y pucha, yo creo que, y a los dos, porque creo que tanto vos como Erika Céspedes, que también se lo he dicho, me parece que han hecho una labor titánica en este momento tan complejo. Gracias, Vivi. Yo creo que la responsabilidad que tenemos todos los fisios de Costa Rica es hacer a la fisioterapia en Costa Rica grande. Y creo que hacer grande la fisioterapia implica explorar para nosotros campos que tal vez no son muy conocidos, no son tan fáciles. Emprender en Costa Rica es súper difícil y entre las cosas más difíciles que hay es que ni siquiera uno tiene claro cómo se emprende un negocio en fisioterapia que no sea solo tener una clínica Uh y -huh. ya. Entonces, bueno, las cosas no pasan por casualidad. También uno ha tenido muchas personas que lo han inspirado, que le han ayudado a crecer, personas que lo toman en cuenta a uno como vos, que lo impulsa a uno a hacer las cosas bien. Eh, yo pienso que tenemos mucho material en Costa Rica para hacer grande el aficio y creo que si nos juntamos, si hacemos una comunidad de fisios más fuerte, podemos hacer mejores cosas. No, yo te lo puedo asegurar por diferentes situaciones de mi vida, que yo creo que están clarísimas en mis posiciones, ¿verdad? Yo sé que la fisioterapia en Costa Rica es de primer nivel. A mí, vieras que no me queda la menor duda. Sé los profesionales que tenemos, lo que pueden hacer. Creo que el único detalle en el cual nosotros fallamos es en investigación, que creo que todavía Sí, nos falta mucho, 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 mucho. Sé que es muy caro, sé que hay muchas leyes que nos producen a nosotros tener que invertir mucho tiempo investigando más allá de lo que cualquier otro país puede pedirse. Pero bueno, hoy estamos para hablar de dolor pélvico y de suelo pélvico. Eh, buenísimo. pues yo he seguido también tu trayectoria y he visto todos los avances que has estado implementando con respecto a dolor lumbar. Y vieras de que hace unos días, por cierto, entregué un artículo en donde estábamos evaluando la diástasis abdominal en mujeres postparto, ¿verdad? Y revisando muchísimos pues, estudios, hablaban de que había, y como siempre, ¿verdad? De que hay y que no hay incidencia. A mí sí me parece que debemos de tener muy claro cuáles son, ¿verdad? Esa cavidad pélvica, lumbar, torácica que debe estar completamente homogenizada para que no se desequilibre en ninguna parte. Y creo que es una labor que ustedes han hecho súper buena. Creo que el hecho de integrar el piso pélvico dentro del diagnóstico diferencial en dolor lumbar es la clave, porque cuando nosotros pensamos en la parte kinésica del movimiento lumbopélvico, no podemos disociar el piso pélvico. No podemos pensar en generar mejores estrategias de carga a nivel lumbar si no tenemos un reclutamiento adecuado de piso pélvico. Piso pélvico tenemos que dejar de entenderlo como la parte urogenital. Uh -huh. El piso pélvico tenemos que entenderlo Como la como el incontinencia diafragma. ya. Exacto. Tenemos que entenderlo como un diafragma, como un aspecto de generación de activación importantísima.
De hecho, Paul Hodges tiene un estudio 2014, si mal no recuerdo, donde él logra diferenciar la presión que se genera en el piso pélvico en pacientes que han tenido o no dolor lumbar. También tiene un estudio donde él comprueba que el aumento en la tensión del ligamento sacrotuberoso tiene una incidencia directa en el diagnóstico diferencial de dolor lumbar. Entonces, cuando entendemos el dolor lumbar a mí me gusta hablarlo en positivo. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, esto es circunstancial, porque el 84% de la población mundial le va a doler la espalda al menos una vez en su vida. Sí. Y generalmente va a ser benigno. Entonces, a través de esta circunstancia que el paciente está viviendo, el piso pélvico es determinante, porque podemos ir más rápido a tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Yo creo que, no sé si es epistemológicamente, nosotros como que separamos las partes, ¿verdad? Y en la malla curricular, ¿verdad? Separamos al ser humano, bueno, y a los animales a los que les toca ver animales. Pero yo creo que somos un todo y ese es un error a veces, ¿verdad? De que disociamos, por ejemplo, a nuestro querido, bueno, mi pan de cada día, que es el suelo pélvico, ¿verdad? De estas otras patologías. Me parece a mí que yo sí quisiera que vos me expliques, yo nunca he llevado un curso de Mackenzie, me acuerdo de Mackenzie del colegio, ¿verdad? De los ejercicios de Mackenzie, los otros ejercicios, ¿cómo era que se llamaban? También muy famosos. Williams. De Williams, ¿verdad? También, y ya, yo estoy en una área súper específica y lo he perdido. Siempre he querido llevar un curso de Mackenzie para poder incorporarlo, ¿verdad? A la instancia del suelo. Ahora. A mí Mackenzie me gusta, perdón, si me hacías. No, dale. La pregunta que yo quisiera hacer es, ¿qué crees que es la esencia de Mackenzie que podemos aplicar los que hacemos suelo? Ok, vamos a ver, Mackenzie primero es un sistema de valoración y diagnóstico mecánico. Entonces, primero tenemos que entender Mackenzie como la mejor forma de evaluar una columna. ¿Y por qué es la mejor forma? Porque a 2019, que es el último artículo que hay del Spine Journal, no hay otro sistema de valoración mecánica que tenga los estándares y que cumpla con la clasificación en los pacientes. Entonces, Mackenzie te da un algoritmo de evaluación en el que vos tenés la seguridad de que le puedes ayudar a la persona va a tener la seguridad de que se va a poner mejor, tenés la posibilidad de clasificar al paciente en diferentes síndromes, todo está escrito en Mackenzie. Si vos logras entender la evaluación, el tratamiento es un algoritmo que va a tener todo ya predefinido. Es una línea recta, no es, vamos a ver, no es fácil, es lo que más me ha costado a mí en la vida estudiar. Yo llevo el primer curso de Mackenzie, lo hice en el 2016. Yo leo la antología 2 veces al mes. Llevé Mackenzie B y volví a llevar el A porque todavía habían cosas que no lograba integrar. Mackenzie creo que es oro puro que todavía no hemos logrado entender. Tiene todo lo que necesitamos tratar en un paciente con dolor lumbar, porque lo aborda desde el punto de vista biopsicosocial. Tiene preguntas específicas, que es donde viene la parte de piso pélvico, porque, digamos, para Mackenzie es súper importante la clasificación del paciente. Si el paciente tiene banderas rojas, yo no puedo tratar. Y una bandera roja puede ser anestesia en silla de montar. Estamos pensando que es algo muy, muy bajo. Pero yo lo empecé a usar con piso pélvico porque en mi revisión bibliográfica, la especialidad de terapia manual, yo hice una revisión bibliográfica sobre dolor lumbar relacionado a piso pélvico. Y ahí fue donde yo dije, no, es que aquí hay que integrarlo. O sea, las mujeres que hacen deporte, claro, generalmente tienen
o hipertono del piso pélvico o hipotono. Exacto. Pensando en que nunca han tenido un bebé. Las que ya tuvieron un bebé tienen cambios en tensión y en integración de movimiento. Entonces, si queremos ver el dolor lumbar como lo que es un trastorno multifactorial, el piso pélvico tiene que estar en cualquier evaluación que usted quiera hacer. Si usted no quiere hacer McKenzie, si usted no quiere hacer otros abordajes de terapia manual, dentro de su evaluación tienen que haber preguntas de piso pélvico. Usted tiene que saber si a la señora le duele la relación sexual o no. Tiene que saber si cuando estornuda tiene pérdidas, si le duele defecar. Con esas tres posibilidades, yo hago referencia, porque yo sé que el 60% de su dolor lumbar posiblemente no tenga que ver conmigo, o posiblemente no tenga que ver con una alteración mecánica que vaya a responder a McKenzie, va a responder a ejercicio. Claro. Y ejercicio lo hacemos después de que haya pasado por su proceso de piso pélvico. Ahora, sí, metámonos de lleno porque digamos que hablamos desde dos puntos que están muy cercanos, pero a veces los distanciamos mucho. Cuando nosotros hablamos, no sé si alguna vez has escuchado hablar, hay un señor que se llama Lec Guillard. Él es un señor francés. Los franceses son los padres de la reeducación pelviperineal, ¿verdad? Balangoche y todos ellos. Entonces, este señor creó o descifra en realidad lo que llamamos nosotros una teoría de flujos. Entonces, esa teoría de flujos, ¿verdad? No sé si la has escuchado, habla sobre la ley de Pascal. Entonces, él afirma, en palabras simples, ¿verdad? De que en el momento en que nosotros encontramos un desequilibrio muscular, ese desequilibrio va a facilitar que el flujo de presión de aire que hay dentro de la cavidad abdominopélvica nos permita que descienda más el tejido conectivo. Y es una de las sugerencias de por qué pasan los prolapsos, ¿verdad? ¿Por qué sucede esa distensión? Ahora, nosotros en suelo pélvico estamos metidos en un embrollo y ayer estaba hablando con unas compañeras y les decía, a ver, nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos fortalecer el suelo pélvico o como vos lo dices, podemos bajar la hipertonía, pero qué difícil trabajar el tejido conectivo. Sí. ¿Verdad? Es bien complejo. Ahora, y me queda muy claro a mí que la estabilidad pélvica es ligamentaria y es facial también. Ajá. De hecho, eso lo describe súper bien Busquet en el diagrama de cadenas miofaciales de Busquet. Busquet dice que la pelvis y el sacro forman una prensa. Esa prensa va a estar mediada por la cantidad de tensión que hay en el flujo de la fuerza hacia arriba y el flujo de la fuerza hacia abajo. Entonces, yo personalmente creo muy poco en el dolor sacroiliaco. A mí me cuesta mucho pensar que una articulación que soporta tanto peso y tanta tensión se pueda mover como para que uno piense que ahí hay dolor. No sé, como que yo prefiero pensar en otras cosas. Después de haber leído a Busquet, tal vez sí haya algo de dolor sacroiliaco, pero va a tener una relación miofacial muy fuerte. El tema de estabilización pélvica es esencial para poder tratar alteraciones del ritmo lumbopélvico. Ahora, yo últimamente me he estado pues incorporando con ciertas personas que están trabajando mucho en ejercicio y hablábamos también de la importancia de tus atletas, por ejemplo, que conozcan y que sepan y que se entrenen también pensando en el suelo. Yo he atendido muchos pacientes jóvenes, muy chamacos, 18, 17, 16 años, mujeres con incontinencia urinaria que se les hace normal. Es complejo. Es que incluso se toma como heroico que uno mientras vaya corriendo se orine, porque eso es parte de ser un corredor muy chulo. Y cuando a mí me cuentan eso, la verdad siento furia. O sea, es irresponsable pensar que eso es normal.
sea, que usted no aguante las ganas de orinar mientras usted va corriendo una maratón. Vamos a ver, yo tengo uno de los mejores amateurs, yo diría que es un élite, pero él quiere siempre mencionarse como amateur, en maratón de Costa Rica. Nosotros hicimos el segundo proceso con él para que corrieran 2:30 la maratón. Wow. Él llegó a Berlín con los aductores destruidos, con pubalgia a nivel Dios. Yo me acuerdo que yo me rompía la cabeza, pues yo decía, pero es que esto no es normal, o sea, esto no es la evolución de una pubalgia. Cuando regresó, yo pedí un ultrasonido de abdomen y tenía una diastasis de 8 milímetros. Wow. Imposible que yo lo fuera a sacar si no hacía tratamiento de eso. Creo que aquí también es un punto importante entender que la especialización de la fisioterapia en Costa Rica nos tiene que llevar a entender los límites que tenemos. Exacto, eso está clarísimo. Es importantísimo que si estás tratando a un paciente con dolor lumbar que no responde a las diferentes evaluaciones que haces, que no responde al tratamiento, algo más anda ahí. No te vas a gastar 60 sesiones haciendo ejercicios si la persona no está respondiendo. No, total. Yo soy una que, si no es lo mío, refiero, ¿verdad? O sea, lo digo, hace 10 años casi de estar en esto y si no es lo mío, definitivamente, y cada vez uno como que se va haciendo más chiquitico y le gusta tal vez algo más pequeño. Eso pues es complejo, económicamente hablando, ¿verdad? Pero una realidad. Pero sí, por ejemplo, y yo te puedo decir que yo viví 44 años de mi vida con un gran atleta, y te puedo decir que escuché 1000 historias de salir corriendo a orinar a un cafetal o a defecar, ¿verdad? Y salir corriendo y en ningún momento la normalidad era orinarse. Eso jamás va a suceder. Ahora, yo sí creo que sería súper importante poder hacer entender a esta población, ¿verdad? Que practica tanto impacto, que hace tanta hiperpresión sobre el suelo pélvico, la importancia de hacer por lo menos ejercicios de propiocepción de suelo pélvico para ir habituando el estímulo a la acción. Creo que también estamos ahorita, pienso a nivel nacional, en una encrucijada con el tema de la dosificación de cargas. Cuando nos movemos un poco más a la parte deportiva, vemos corredores con volúmenes de 120, 150 kilómetros semanales. Personas que no tienen curvas de entrenamiento, que solo corren porque hay que correr y el volumen es la magia. Entonces creo que estamos en suelo fértil para hacer un cambio en la forma en la que entendemos la carga de entrenamiento y el impacto que esto genera en el cuerpo. Porque si logramos entender que el cuerpo necesita procesos para cargarse y adaptarse, pero que esa adaptación también implica un descanso, eso nos va a permitir abordar otras cosas. Esos descansos tienen que ser con una fisioterapia oportuna. Claro. Una fisioterapia que nos dé a nosotros herramientas para saber si yo puedo o no con la actividad de este paciente. Y yo también creo que una cosa es ubicarse, y mi papá, que es lo que estamos hablando ahora, a veces se enojaba mucho porque decía, pero si él no es corredor, ¿verdad? Los amateurs. Y yo le decía, bueno, papá, pero es que ahora todo el mundo está saliendo a correr. Y él decía, es que hay niveles. O sea, una cosa es un atleta de élite, que se entrene como un atleta de élite y que se haga un atleta de élite, que dedique su vida a eso. Y otra cosa es un amateur que juegue de élite y ahí es donde vienen las lesiones. Y yo creo que eso es para abajo y para arriba, ¿verdad? Porque yo también creo que de un punto a otro te sentís gordo y empezás a correr de la nada, en donde no hay una evaluación de nada, simplemente es lo más barato ponerse unas tenis que ni sabes si sirven o no y salís a correr, y también ves el otro extremo de personas que invierten mucha cantidad de dinero y tiempo en entrenarse y son amateur. Yo lo que creo es que
es importante que la gente comprenda la vitalidad de un buen entrenador, de un buena fisioterapia en acompañarlo y no porque esté lesionado, que esta hora es como los psicólogos. O sea, Exacto, no tiene que estar loco para ir a un psicólogo y no tiene que estar lesionado para ir a fisioterapia. exactamente. Ahí tocaste un punto súper importante y es el tipo de paciente que estamos viendo. Tenemos diferentes como áreas en las que se están moviendo la mayoría de pacientes. Los pacientes se están tomando súper en serio su deporte y lo están haciendo súper bien, pero los profesionales que los asesoran no están tan bien. Entonces vos ves que van a correr todos los días y nunca hubo un ejercicio de técnica, nunca Ah, hubo un ejercicio por de supuesto. propiocepción, nunca hubo... entonces vos los ves correr y correr y correr y correr sobre el mismo patrón aberrante de movimiento. ¿Y cómo no quieren lesionarse? O No, sea, total, total. no hay forma. Yo Yo te corro digo, con... perdón, a mí me hace mucha gracia porque, bueno, uno es gordo porque es gordo, ¿verdad? Porque no hace ejercicio lo suficiente, pero ya uno por ósmosis ve a la gente correr y uno sabe que está corriendo mal. O sea, si tenía una persona que era experta en eso, vos aprendés, aunque no seas fisioterapeuta. Y yo me acuerdo que yo veo a gente correr y digo, pucha, corre muy bonito, pero le falta esto o le falta aquello, ¿verdad? Y eso que vos decís es súper importante. El entrenador tiene que estar capacitado. Y te lo digo, yo en algún momento empecé a hacer un montón de ejercicio, empecé a correr y papi me entrenó y ¿qué me mandó a hacer? Ejercicios de técnica. Y yo le decía, ay papi, no, esta vara, qué pereza. Yo lo que quiero es correr, ¿verdad? Y me decía, no, no, usted no sale. O sea, y me acuerdo la resistencia que me decía a no puede correr tanto tiempo, tiene que descansar tanto tiempo, no va a correr 21 kilómetros en un año, Viviana, ubíquese, ¿verdad? O sea, eso es imposible, o sea, eso Y no, ahora tenemos corredores que en 4 meses quieren hacer una maratón. exacto. Yo me especialicé en análisis biomecánico y técnica de carrera por lo mismo, porque yo veía corredores lesionados y yo decía, madre, pero es que cómo yo le puedo ayudar a esta persona a salir de su lesión si lo que necesita es aprender a correr. Correcto. Entonces, yo corro con César Lizano desde hace un montón de años, y no solo porque es mi amigo y mi paciente, sino porque César dedica 2 veces a la semana a hacer un montón de ejercicios de técnica y es la esencia de su entrenamiento. Entonces vos ves un corredor de César que se lesionó porque le dio un desgarro, porque se cayó en la sabana en una rama y se hizo un esguince. Vos casi nunca ves un corredor de César con una fractura por estrés, ¿me entendés? Una Hay periostitis ahí. exacto, un trasfondo de preparación muy grande. Ahora, y volviendo a a mi piso pélvico, ¿verdad? Yo sí creo que sería súper interesante poder establecer ejercicios que nos determinen a nosotros el movimiento. eh, a ver, uno lo tiene más o menos claro, ¿verdad? De la tensión que hacen como los dos barcos, las dos cúpulas que uno llama en el suelo pélvico, y que éstas estén acompañadas de un tono adecuado. Ahora, es muy fácil decirlo en estática, ¿verdad? Muy, muy fácil explicárselo a una paciente supino, sedente o bípedo. Pero ¿cómo le explicas esto a una persona que tiene que mantener ciertas acciones o precontracciones corriendo, aunque sean 10 minutos? Bueno, creo que es parte del proceso en el que estoy de aprendizaje. Yo tengo que puede ser como un timeline con los pacientes. Eh, cuando estamos hablando solo de dolor lumbar, empezamos solo a manejar tiempos de respiración, formas de respiración y posicionamiento con la respiración, porque esa es como el vehículo que he encontrado que es mucho más fácil en el que el paciente logra entender que tiene que conectar cuando genera movimiento. En un corredor hay varios aspectos que son más técnicos.
la cadencia, la respiración, el braceo, el posicionamiento de la pelvis, el posicionamiento del pie, el ritmo al que el corredor está acostumbrado a correr. Entonces, meterse en eso, al menos en mi caso, ha sido bien difícil. Yo siempre digo que el atletismo es completamente vivo. O sea, vos como corres hoy no va a ser como corres mañana, porque va a depender de cómo descansaste, de cuánto corriste hoy y cómo corriste hoy, porque si hoy tocó fartlek y tocó hacer cuestas, mañana no vas a alcanzar la cadencia a la que estás acostumbrado a correr porque vas a estar fatigado. Bueno, ¿cómo me acomodo yo a esos cambios? Entonces es como muy específico. Cuando yo pienso más en piso pélvico es como con pacientes, sobre todo con pacientes con dolor lumbar. Ahora, yo te lo digo, yo lo pienso, por ejemplo, cuando uno ve una maratón, que se levanta a esas horas de la madrugada a ver cualquiera de estas locuras, uno no pierde esa maña. Y sí me interesa muchísimo, por ejemplo, sería súper chido, y vos que estás en esa área, me imagino que lo haces, en el movimiento en que el paciente inclina el tronco cuando va corriendo y tiene una zancada muy alta, ¿verdad? Esa inclinación que hace el cuerpo completamente, me parece a mí que compensa el movimiento desde la parte abdominal para mantener una postura adecuada. Ahí el suelo pélvico está haciendo una labor estabilizadora gigantesca. Bueno, de hecho, yo hice el curso de Romanov, que es el Pose Method, pero para fisioterapeutas. Ah. Entonces, Romanov le mete toda la parte biomecánica al Pose Method y es riquísimo. Ese curso yo se lo recomiendo a todo el mundo porque él lo que habla es de cómo la acción ventilatoria en el falling, que sería eso que estás diciendo, la caída del tronco, potencia la contracción del tendón. Entonces, el Pose Method es súper simple. Es usar la inercia del cuerpo para potenciar la utilización de la fuerza elástica del tendón. Entonces, vos corres a punta de contracciones del tendón, El digamos. puro órgano tendinoso de Golgi. Ajá. Entonces, usas menos contracciones musculares. Las contracciones musculares son menos, es que usan término en inglés, fatigantes. Entonces, vos usas y conservas mejor la energía. Entonces, cuando uno piensa en running, piensa en postura o posicionamiento, running economy, que sería como la energía que vas a conservar en el correr, y la disminución de la posibilidad de lesión. Esos son los tres factores con los que jugar. Entonces, en Pose Method, lo que se busca es que ese running economy salga de un posicionamiento científico del cuerpo. Entonces, ese posicionamiento científico va de 5 a 10 grados, nada más, de falling. ¿Qué pasa cuando usas más de 15 grados de falling? Que empezás a usar más la cadena longitudinal posterior. Entonces, sí o sí va a haber algo de flexión de la pelvis. Al kilómetro 40 ya no vas a aguantar los flexores de cadera y se acabó. Entonces, lo que ellos buscan es ser muy estrictos en la forma en la que el cuerpo se posiciona para usar de forma muy eficiente la inercia del peso y la contracción del tendón. Otra de las cosas que estaba dándole vuelta, hace poquito entrevisté a Begoña Caldera, una fisio española que hizo con Chantal la técnica del long surf, que es una tablita en que uno se sube y la cosa. Y entonces estábamos hablando mucho de la estimulación propioceptiva del pie y del cambio, ¿verdad?, postural que nos permite a nosotros la estimulación propioceptiva a nivel del pie. Yo creo que tanto en el atletismo como en nosotros los que vemos suelo, es vital poder, al final de cuentas, hacer estos cambios posturales para que nos hagan esa activación de tendón, que al final de cuentas nos dan una tensión, porque si al final de cuentas vos ves el 80% de la musculatura del suelo pélvico es tipo 1. Así que es muchísimo más postural que dinámica. Entonces es importante. Yo cuando te veo a vos haciendo los ejercicios con los pies,
para los diferentes corredores. Yo digo, todo esto nos sirve a nosotros desde la parte postural. Es que al final, Vivi, eso es lo rico de esto, que todo está conectado. Uh-huh. Pose Method nace del posicionamiento del pie. Si vos no sabes poner el peso de tu cuerpo en el pie, todo lo demás va a ser muy difícil de integrar. Entonces, todos los primeros ejercicios de Pose Method son posicionamiento del pie, balanceo, estabilidad en un pie, transferencia de peso, transferencia de carga, digamos, estabilidad dinámica. Que no es Y correr después, puntillas. y no es correr de puntillas, es correr sobre la mitad del pie. Entonces, cuando vos integras toda esa información de estabilización en el pie, es mucho más fácil posicionar todo el resto del cuerpo. Uh-huh. Porque tenés un montón de información propioceptiva. Y Pose Method se trabaja al principio muy descalzo. Que a la gente no le gusta andar descalza. Y es vital. Una de las áreas que también me parece a mí que poco le damos, y yo creo que es tan importante, es todo esto que hablabas de la diástasis abdominal, que hay gente que tiene diástasis y no se da cuenta, creen que la diástasis es solo de mujeres embarazadas. Que es una pubalgia crónica. Exacto, y qué importante poder tener los ejercicios adecuados para poder hacer una buena contracción de las fibras, ¿verdad? De las musculaturas aledañas para poder buscar ese acercamiento. Eso es importante. Ahí yo creo que ahí nos hace falta a nivel país información accesible de eso. Porque primero es difícil encontrar información sobre ejercicios que vos puedas hacer para trabajar diástasis. Y creo que es como una nube gris que hay entre la estabilidad del tronco, la activación del core, la transferencia de carga. Es información que sí es importante aterrizar y creo que debería estar incluso en pregrado. Claro. Que uno tenga ese chip metido de, ok, el piso pélvico es parte del tren superior y el tren inferior. También, Vivi, hay que entender varias cosas que están pasando con el entendimiento de esta área, y es que nosotros pasamos de hacer crunchers para fortalecer el abdomen y tener cuadritos, a tener ahora transferencias de carga externas y estabilización, posicionamiento ventilatorio, cambios de patrón de ventilación, que son cosas muy, muy recientes, que no son tan recientes, que hasta ahorita estamos como poniendo en la mesa a jugar. Entonces creo que el hecho de la comunicación y de hacer la información accesible nos va a dar a nosotros mejores herramientas para entender una diástasis, por ejemplo. Y yo creo que hace 5 años de estarse tratando. Yo creo que una cosa también muy importante es poder hacer las cosas simples. Yo siempre, y siempre me lo digo, hay que hacerlo. La persona inteligente es la que tiene un concepto muy complejo y lo explica fácilmente, ¿verdad? Bueno, en este artículo que nosotros estamos haciendo, ya entregamos, hicimos una revisión bibliográfica, porque tampoco exageremos, y pudimos observar un artículo que salió ahorita, agosto, Sandra se llama la muchacha, en agosto, y donde hacen una evaluación ecográfica para poder determinar cuáles son las fibras, ¿verdad?, que mejor se contraen a la hora de realizar los ejercicios. Hicieron 4 o 8 ejercicios, no recuerdo, cord, obviamente, oblicuo y estiramiento, no me acuerdo cuáles eran, la verdad. Y verás qué interesante, porque al final de cuentas mi artículo era de ecografía, pero como ellos dicen, no se puede utilizar solamente la ecografía acostado, por ejemplo, y si nos vamos todavía más allá, ¿verdad? La evaluación debe ser dinámica, nunca puede ser en reposo completo, porque si no, no se ve la tensión que hay en el suelo por la postura. Ahora, ¿cuántas veces hacemos nosotros evaluaciones en supino, insisto? Hasta para pacientes que tienen dolor lumbar, ¿verdad? Llegamos, palpamos, ahí le duele el cuadrado lumbar a nivel facetario y se acabó, y mucha gente
utiliza medios clásicos, ¿verdad? Y no valora la actividad funcional de ese paciente, que eso es un error. Es, esa es otra de las magias de Mackenzie, que la evaluación de Mackenzie es de pie. Entonces, vos ves la transferencia de carga del paciente en extensión, en flexión, en lateralizaciones de pie primero. Entonces, ves cómo responde su cuerpo a la gravedad. Y después ves cómo responde cuando hay que quitar la gravedad, que son dos pacientes diferentes. Claro. Entonces, ¿qué diría yo que es importante que tomemos en cuenta para la valoración del segmento lumbar? La valoración mecánica, la que usted quiera. Está el código de Quebec, está la valoración funcional de Waterloo, de Stuart McGill, que a mí, paréntesis comercial, siempre me quedo viendo eso McGill en sus cursos. De hecho, 2 cursos de McGill. Y él dice, sí, es que mi evaluación dura 3 horas y yo evalúo esto y esto y esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en los libros no hay tanto de evaluación. Es súper importante la evaluación de neurodinamia, Claro. porque la evaluación de neurodinamia te habla sobre función, pero no te habla de origen, de clasificación. Entonces, la valoración mecánica siempre nos va a dar a nosotros una imagen de posiciones estresantes, de posiciones de relajación, de la experiencia que el paciente está teniendo al movimiento, de qué pasa con el movimiento sostenido, con movimientos repetidos. Son muchas cosas que nos da esa evaluación. Por eso es que yo creo tanto en el método. Puede ser que en 10 años esté haciendo otro método, pero hoy te puedo decir qué es lo que mejor me ha funcionado y lo que más me ha simplificado el trabajo. Bueno, y yo creo que tal vez, así como a mí me encantan los agentes electrofísicos, yo sé que vos no sos muy amante de ellos, las teorías van cambiando, ¿verdad? Y se van demostrando los efectos para qué sí, para qué no, y para cuándo sí o para cuándo no. Pero creo yo que, por ejemplo, a la evaluación, y siempre lo insisto, ¿qué es el huevo o la gallina primero, verdad? Ahí sí la respuesta está, depende de si es un estudio científico o de otra forma. Si usted no tiene una evaluación detallada, y yo le insisto y lo persisto, si usted no hace una evaluación detallada, usted no sabe qué tiene su paciente y qué le va a tratar. O sea, cuántas veces en otros momentos de la vida, yo hace mucho no lo hago, pero cuando te llega una lumbalgia, ¿y qué tiene tu paciente? Una lumbalgia. ¿Y? Y de cómo, por qué, Exacto. hace cuánto, ¿Y cuándo le qué? duele más. Exacto. ¿Y por qué la tiene? O sea, ¿qué fue Bueno, lo que se lesionó? ¿Qué es lo que estás trabajando? La lumbalgia. yo te voy a contar por qué fue que yo me hice terapeuta manual ortopédico. No es que a mí no me guste la electroterapia, para nada, o sea, de hecho lo respeto muchísimo, pero se me hacía súper difícil. Es mi talón de Aquiles y cuando tuve a Fran de profe de electro, ha sido los cursos que yo más he estudiado en la vida. Y yo electroterapia lo pasé con un 70 por obra y gracia del Espíritu Santo. Y yo decía, mae, es que y como en esa época de hace 14 años, si vos no sabías electro, no sabías hacer fisio. Y yo traía el estigma de entrenador personal. Entonces, yo no quiero ser personal toda la vida. Yo quiero ser fisio. Y si no sé electricidad, y no voy a saber atender a un paciente. Yo me acuerdo que yo estudiaba a Rodríguez Martínez, Ajá, ajá. yo y yo decía, yo necesito entender esto. Y él es complejo. Él Y habla. no podía. Cuando yo empecé ya la práctica profesional, eh, me topé el primer libro de terapia manual, ya que tomé en serio, que fue el Kaltenborg de columna. Y donde yo empecé a ver movimiento y respuesta mecánica, yo, bueno, esto sí, porque esto sí lo entiendo. Y ahí me quedé. Y de aquí, digamos, en Rehab tenemos oscilación profunda, teníamos radiofrecuencia, tenemos modalidades de electro,
pero yo tengo 12 años No, de no, ver dolor lumbar en terapia manual, entonces no me cabe en un equipo, pero lo respeto muchísimo. no, no, a ver, y aclarémoslo de que a mí me parece que la columna vertebral de la fisioterapia, y por eso se dice fisioterapia y no terapia física, para que sepan, la WPT, que ahora se llama así, la WCPT, está estableciendo, ¿verdad?, que el término es fisioterapia. ¿Por qué? Porque es la ingeniería del movimiento. Es la fisioterapia es la ciencia del movimiento. Y terapia física se queda más en el concepto de agentes físicos, ¿verdad? Mal llamado agentes físicos en los 70s, 80s, en donde yo me acuerdo que un profesor en el Senare me dijo, no, no, cállate, vos pones ahí agüitas, eso es lo que vos sabes hacer. Sabes poner, No. sí, ustedes lo que hacen es poner agüitas ahí. Nunca lo voy a olvidar esa expresión de ese doctor. Eh, entonces, bueno, la UCPT, que ya no se llama UCPT, se llama World Physiotherapy, habla de fisioterapia. Y yo te lo digo, para mí el movimiento es lo más importante. ¿Cómo le llegamos a que se mueva correctamente y logre eso? Hay diferentes caminos, pero el ejercicio es vital. Ahora, yo sí creo, por ejemplo, de que, te repito, me parece que ustedes, los que son más interesados y especializados en terapia manual, tienen habilidades de discernimiento en el razonamiento clínico más importantes, que yo creo que eso lo tenemos que cosechar. Uh-huh. Que la terapia manual tiene como un gusanito que te hace a vos querer ir un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y yo se lo decía hace unas semanas, terminé el curso de dolor lumbar para fisios, y yo le decía a ellos que no es que yo no crea en la electroterapia. Lo que pasa es que yo empecé tratando la columna boca abajo y buscando el punto gatillo de cuadrado lumbar. ¿Sí? Y después me pasé a la maniobra de el $1.000.000. Y después pasé a hacer mulligan en lateral y flexión. Y después pasé a Mackenzie. Entonces, toda la evolución que yo he tenido ha sido de cosas muy pasivas a cosas sumamente activas. Y en esas cosas sumamente activas he logrado ver resultados más rápido que en las cosas sumamente pasivas. Al final, la ciencia evoluciona todos los días. Puede ser que en 3 años nos volvamos a encontrar aquí y estemos haciendo cosas súper pasivas con un robot y un holograma. No sabemos. Lo que tenemos hoy es mejores resultados a través del movimiento científico estructurado basado en una evaluación. Eso es lo que tenemos ahorita garantizado. Y me parece que es lo científicamente correcto. O sea, yo Sí. creo que hay que basarse en la evidencia. No, no puedo. Yo siempre digo, la fisioterapia no es un acto de fe, para eso están las religiones, ¿verdad? Ajá, exactamente. En serio, o sea, la fisioterapia es medible en todos sus sentidos. Y si usted no lo mide, usted no lo prueba. Entonces, y yo Exacto. creo que cuando usted hace una devolución a un paciente, usted tiene que saber, no es un diagnóstico médico, porque el fisioterapeuta no hace diagnósticos médicos, hace diagnósticos fisioterapéuticos. Fisioterapéuticos. Y creo que a veces eso pecamos y volvemos a la lumbalgia. ¿Qué tiene el paciente? Una lumbalgia. Ey, no se vale. Eso no es un concepto fisioterapéutico. Dígame qué tiene, o sea, qué alteración funcional usted encontró. Voy a decirle a la gente que nos está viendo, pues que hay gente que apoya mucho, ¿verdad? Aquí nos dicen que cambiar el paradigma, ¿verdad? De la valoración del movimiento. Santiago Urbina nos habla, ¿verdad? Y Laurita nos dice, Laura Fisio nos dice que obviamente que la valoración es vital. Así que si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a mi famoso Rolo, dele, aquí está, aprovechelo para que Con mucho pregunte. gusto. Con mucho gusto. Yo sí creo que, vieras que hay un concepto que yo no pude ir, pero al Congreso ¿de dónde fue? Ginebra, eh, Caribó, que no, me imagino que la has escuchado, que es la Caribó, ¿verdad? Es la principal en suelo pélvico del mundo. Caribó afirma, hizo un estudio de precontracciones en el salto y vieras que es súper importante analizar esta técnica de trampolín que algunas veces se utiliza, ¿verdad? Para la rehabilitación del suelo. Yo no sé qué opinas vos del juego biomecánico que se puede hacer en un trampolín y que se entrena. Hay gente que entrena en trampolín sin conocer su suelo pélvico. De hecho,
ahorita no me acuerdo el nombre del artículo, pero lo que se vio es que en saltadoras de valla, eh, en la fase de carga, que es cuando ellos empiezan a generar más volumen en la pliometría, las chicas empezaban con pubalgia. Entonces asociaban la pubalgia a la falta de adaptación del tendón a la reacción de potencia. Y este grupo de investigadores, que está un japonés, que ahorita no preciso el nombre, se dieron cuenta que lo que en realidad generaban los ejercicios balísticos y pliométricos era un hipertono del sacro tuberoso. Entonces, del pubococcio, perdón. Si asociamos impacto o rebote, definitivamente va a haber un impacto en el piso pélvico. Y si pensamos en la distribución de cadenas como lo hace Busquets, es muy probable que ese hipertono vaya a absorberse en piso pélvico. Yo creo que la dosificación es bien importante. Por supuesto. Muchos hablan de que el mejor amigo o de los mejores amigos del suelo pélvico, obviamente todo el mundo habla del transverso abdominal, son las cadenas extensoras. ¿Verdad? Yo lo que he hecho la prueba es poner un biofeedback y empezar a hacer ejercicios de cadenas extensoras para poder ver si realmente es cierto o no. Y vieras que particularmente he tenido una paciente que hice más bien, en lugar de una cadena extensora, una acción de ABD de cadera. Y tuvo un mayor reclutamiento de suelo pélvico. Y yo dije, hey, mira, qué divertido. Yo creo que eso es una cosa que también tenemos que explorar, ¿verdad? Las sinergias que hay en el suelo para poder intervenir adecuadamente. Ahí vendrían las cadenas de apertura y de cierre, que yo estoy justamente en ese proceso como de aprendizaje, porque sí tiene que haber alguna relación más estricta entre lo que nosotros generamos en apertura y estabilidad con piso pélvico y activación de musculatura intrínseca lumbar. Vieras que aquí hay una pregunta un poco complicada, ¿verdad? Le vamos a jalar las orejas a Elena Arias, ¿verdad? Porque está preguntando que si está soltero. Y yo le digo, Elenita, está muy casadito, chiquito. ¿Eh? Sí, ¿Qué tira? casado. Aquí hay un muchacho que se llama Aaron Napal, ¿verdad? Que te habla, dice así, la terapia manual aplicada con criterio y análisis en el piso pélvico a mí me ayudó mucho. Dice, en especial el análisis de Maitland y Siriax, la evaluación subjetiva y biomecánica. Es importante para un diagnóstico diferencial. Bueno. Totalmente de acuerdo. Total. Yo creo que hay que ir incursionando y a irlo demostrando. Yo creo que eso es uno de los trabajos que más nos toca hacer. Y para eso se aprende todos los días. El que quiera estacionarse, no funciona. No podemos. Y menos en este momento donde la fisio está logrando procesos, diferentes áreas. Creo que hay mucha investigación de lo que había hace 10 años. Entonces, estancarse a usar las mismas técnicas ahorita incluso es una asociación a pereza, diría yo, porque hay mucho que investigar. Yo también, te puedo decir que en Costa Rica pueden haber más de 4.000 fisioterapeutas. Y creo que algunas veces se habla de que estamos en momentos muy difíciles y creo que los dos lo hablábamos, ha sido un año de terror para todos, pero también me parece que hay momentos en los cuales si usted está libre, o sea, yo te digo, mae, no se meta a ver YouTube, ni se meta a ver Netflix, estudie, ¿verdad? Porque hay mucha información buena en las redes que usted puede accesar, o la famosa rusa esta nos puede ayudar a descargar los archivos que no podemos pagar. Pero creo que sería súper importante que aproveche la gente el tiempo porque no podemos seguir en la vieja teoría de la lumbalgia porque si no, los pacientes van a buscar a Rolo. O sea, y no es nada malo que lo busquen, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que y se quedan ciertas personas. ¿Por qué? Porque se especializan, porque estudian más constantemente. A mí me gusta pensar que cuando vos tenés la posibilidad de conocer algo que otra persona no, lo puedas compartir para que todos podamos crecer.
creo que al final, como vos decís, uno no puede ver a todos los pacientes. Y a mí me gustaría pensar que muchos fisios van a poder atender muchos pacientes con dolor lumbar, porque todos el trabajo nunca se va a acabar. O sea, si el 84% de la población mundial le duele la espalda una vez en su vida, eso es trabajo garantizado. Sí, sí, sí. Es la mejor forma de garantizarse la consulta. Totalmente, totalmente. Yo fui a PriceMart la primera vez que voy en pandemia y quería pararme así a la par de la gente que compraba, ¿cómo se llama? Pampers de estos gigantes para personas con incontinencia y decirles, hey, esto se cura, ¿verdad? Esto tiene solución. Lo he hecho más por menos, pero nunca lo he hecho en PriceMart. Rolo, de verdad, muchas gracias. Ha sido súper ilustrativo. No, no retorno más tiempo. Yo Gracias creo a que es vos. rico poder hablar con soltura, con tranquilidad de temas que aunque creamos que somos distantes, estamos totalmente relacionados. Pegaditos, pegaditos. Gracias a vos por el espacio, por tomarme en cuenta. Fue súper rico hablar de fisio y de lo que nos gusta hacer. Así que, bueno, ahí nos verán. Sí les comento que la próxima semana, no tengo el arte todavía, pero la próxima semana siempre les digo quién sigue. Y la próxima semana viene Olguita, una colombiana, y vamos a hablar de disfunciones eréctiles, así tal cual. Wow, temazo. Sí, así que, ¿cuál es el impacto de la fisioterapia en la disfunción eréctil? Que es bien importante y hay que atacarlo también. Buenísimo. Portate mal, Muchísimas porque gracias. portarte bien Pura nos vida. hace mucho. Chao, que estés muy bien. Chao.